Bueno, muy buenas noches. Clase de Zohar Parshat Ekev. La porción de esta semana empieza diciendo, lo he visto traducido de distintas formas. En algunos dice si es que o como consecuencia de que ustedes obedezcan estas leyes, y utiliza la palabra mishpatim, no mitzvot. Mishpatim no son leyes, son sentencias, ¿sí? Y las cuiden y las cumplan, Dios cumplirá con ustedes todo aquello que le prometió a sus padres. Y aquello que le prometió a sus padres era esta tierra de leche y miel y abundancia y demás. Lo interesante y primordialmente la porción de lo que habla es sobre, o de los puntos más importantes en los que mencionas, es sobre las leyes respecto a comer y las bendiciones antes y después y la importancia que tiene de hacerlo. Por otro lado, y por cierto, tanto el Zohar como el Ari, en lo que se concentran especialmente sobre esta parashá, es sobre las reglas alrededor del Birkat Hamazon, de la conexión después de las comidas, después de haber comido pan, o la bendición de gracia, por decirlo de alguna forma, después de las comidas. Y hay una infinidad de secretos que se revelan en el Zohar respecto a eso específicamente, a todo, sobre todo en Shabbat, el tema de hacer la bendición de las halot de Shabbat y quién debe cortar la halá y qué debe pensar la persona. Pero en definitiva, lo que está tratando de decir, digamos, toda la parashá es: si cumplís los preceptos, Dios te va a recompensar. Y esto suena bueno o auspicioso si uno está tratando de vender una religión, pero es difícil de digerir si uno es honesto y mira hacia atrás en la historia. No había gente que cumplía los preceptos en Birkenau, en Auschwitz. ¿Sí? No había gente en Alemania o en Polonia, en el gueto de Varsovia, no había gente que cumplía preceptos. Y así en cada una de las destrucciones y demás. Por otro lado, hay toda una sección que es muy particular, dos secciones que son particulares. Una en donde la Torá explica que Moshe le transmitió la Torá a Yoshua. Dice, yo recibí la Torá de Dios y se la transmití, hoy se la transmito a Yoshua. Y después la Mishnah, cuando nos explica esto, nos dice que Moshe recibió la Torá de Yeshua, de Dios, se la transmitió a Yoshua. Yoshua, en estos términos, dice, Yoshua a el Sanedrín, a los sabios de Israel, y ellos a los jueces, y no dice ni la palabra transmitir ni recibir, y eventualmente dice, y los líderes de Israel se la transmitió al pueblo. Y pareciera ser que hay alguna diferencia, o que por lo menos la Torá debiera decir, Moshe recibió la Torá y Yoshua recibió la Torá, o le transmitieron la Torá a Moshe y Moshe transmitió la Torá. ¿Por qué usar un verbo distinto? Uno recibir y el otro transmitir.
Y después, más tarde, en otros lugares, cuando Yoshua se lo da a los Sanedrim, a los 70, dice que el Sanedrim lo recibió de Yoshua. O sea, hay algo distinto entre la situación de Yoshua, a quien la Torá tuvo que ser transmitida, y después es el Sanedrim a la gente, en donde no hay ni una ni otra. La otra sección que es interesante en esta parashá es el capítulo 8. Ahora es Moshe el que habla y les dice: sean cuidadosos en cumplir todo el mandato que yo te ordeno hoy. Okay, dice: y así conseguirás, entrarás y recibirás en posesión la tierra que tu Dios Hashem le juró a tus ancestros. Acordate, dice, de todo acordate de todo el camino por el cual Hashem te condujo en los 40 años en el desierto y toda la miseria que te hizo pasar. ¿Sí? Tuviste que comer maná. Ahora, no hay... esto es algo que generalmente en los Humashim en inglés hay footnotes, hay secciones donde se explica, porque en inglés se imposibilita decir, cuando se habla de acordate vos, decir singular o plural. Si se fijan, al principio decía sean cuidadosos ustedes. Entonces lo que se escoge, porque la Torá tiene mucho de este tema de que en una misma oración algunas cosas las dice en plural y otras las dice en singular. Entonces en inglés generalmente lo que se hace es que se acude al inglés antiguo y se usa thou shall, thou es ustedes y ye es vos. Pero en inglés en realidad solo sería you, ¿no? O sea, solo en español nos dicen que deberíamos de traducirlo usted y ustedes. Sin embargo, en el hebreo es la conjugación en plural de la frase lo que hace que una pareja que está en plural y otra que está... Pero la primera dice sean cuidadosos, ya no le está hablando a una sola persona, pero cuando dice acordate el camino que pasaste, ¿por qué no dice acuérdense no pasaron todos 40 años en el desierto? Y que entonces se dio de comer maná cuando te causó penuria, te hizo pasar hambre, te obligó a que solo comas maná, algo que ni tú ni tus padres nunca habían experimentado, y te hizo saber que no solo de pan vive el hombre. Esa es la famosa frase de Barim. Hay todo un tema con todo esto de los plurales y los singulares, y eventualmente habla de 7 principales regalos que tiene la tierra esta famosa que le van a dar: el trigo, la cebada, la viña, el higo, la granada, el olivo y el aceite del olivo y la miel. Y el Ari dice que se está refiriendo a que cuando entres a la tierra de Israel, al enumerarle estos bienes que tiene la tierra, se está refiriendo a que vas a tener acceso a las 7 sefirot. Va a ser como manejarlas. Acá pasaste por el desierto, que era un lugar de carencia y todo eso, pero cuando llegues a la tierra prometida, lo que sea que eso significa, vas a tener acceso a manejar las sefirot como si fueran el trigo, y por supuesto hay una correlación entre las energías de cada uno de estas frutas,
que el Ari dice, estas frutas son la esencia de Israel. Pero ¿a qué se refiere con estas frutas? Es el fruto que dio el árbol, ¿no? El árbol de la vida. Y lo más notable de toda esta parashá, y ahora vamos a ver cómo todo esto se junta en una sola idea, es que, por ejemplo, acá Rashi hace un comentario que si bien es un poco mundano, por lo menos un poco más elevado que pensar que la parashá dice si es que ustedes obedecen, porque generalmente para decir si es que, solo con decir im es suficiente. Si es que hacen tal cosa, ¿para qué usar? Y de hecho, no sé si es necesario vaya ekev. Vaya también podría uno ya interpretar que está tratando de decir por qué o en consecuencia. La palabra ekev está totalmente fuera de contexto y no solo no es necesaria, no significa ni consecuencia ni nada. Ekev, uno pone en Google, ekev, significado talón. No tiene otro significado. Talón, el talón es ekev. Entonces Rashi dice, el nombre ekev, traducido en este contexto como consecuencia, significa literalmente talón, aludiendo a que cuando se trata de la observancia de las normas de vida prescriptas en la Torá, que son las que le dan sentido a la existencia, o a la existencia de la persona, debes involucrarte íntegramente, no solo a nivel de tus facultades racionales y emocionales, sino incluso en el nivel físico, incluyendo lo más básico de la fisicalidad, o lo más abajo, que es el ekev, el talón. Dice ya que el talón es el miembro más elemental de la existencia física, es decir, es lo que toca el piso, o lo que sostiene a la parte física. Por otro lado, acabamos de pasar a Tisha B'Av y dijimos que el oponente, el Satán, se lleva una parte de todo en este mundo, hasta el momento del Gemara Tikkun, y la parte que se lleva del hombre, del ser humano, del cuerpo del ser humano, es parte, es donde termina, es donde comienza, es el nervio ciático. El nervio ciático comienza en el talón y viaja todo hasta los lumbares. ¿Sí? Es la misma, el lomo, ¿sí? en la vaca. Empieza en el talón, puramente un nervio, y termina convirtiéndose en un músculo al llegar a la espalda. Y por eso es que no se come el lomo a menos que el carnicero sepa cómo extraer el nervio únicamente. Y solo en Israel hay lomo kasher. En ningún otro lugar del mundo la halajá permite comer lomo, porque no se puede confiar en que los matarifes, se dice, sepan extraer del lomo el nervio completo. Y el famoso, y de dónde nos dice el Zohar de que este nervio es el nervio de la historia de Jacob. De hecho, la palabra Jacob, el hombre que fue el primero en ganarle al oponente, al ángel de la muerte, se llamaba Jacob porque vino agarrado del ekev del hermano. En realidad estaba peleando con el hermano antes de nacer para ver quién iba a ser el primogénito, y mientras la partera lo tiraba para afuera, Jacob salió Esav, y el pie de Esav, el talón de Esav, estaba Jacob agarrado del talón. Y sabemos que cuando tuvo la pelea con el ángel en el Jordán, cuando fue a recuperar el aceite que se había dejado, los jarritos de aceite, dice que el ángel lo hirió en el talón. ¿Por qué? Porque es el lugar más débil del hombre.
Claro, y también la famosa historia del talón de Aquiles, porque una cosa que es clara si uno estudia un poco de mitología, es que en todas, en todas las supuestas civilizaciones anteriores que hubieron a esta que nosotros conocemos del mundo judeo-cristiano, de miles y miles de años incluso anteriores al, a los 5.773 años que llevamos de la Torá, siempre aparecen estas historias de un patriarca con 12 hijos, ¿sí? Las historias y el talón y eso, porque en realidad a lo que responde es a una verdad cósmica que después es necesario que gente interprete eso para que en cada una de las creaciones que se hicieron arriba de este mismo planeta estuviera la disponibilidad del control sobre las influencias, sobre los 12 meses del año, los 12 signos del zodíaco y demás. Entonces esta historia del talón, de la debilidad en el talón, está en todas las mitologías. Entonces, ¿qué está haciendo el talón acá? ¿Y por qué ponerle, si hay una para allá de repente que tendría que haberse llamado Mishpatim, es esta? O sea, si es en la donde te prometen que a cambio de estos... pero bueno, como ya ese nombre estaba tomado, ¿sí? Como en el libro de Éxodo ya tuvimos una porción que se llamaba así, bueno, vamos a darle a a ver, ¿qué otro nombre tenemos? ¿Cuál es el nombre de su ubicado acá? Bueno, Ekev, que se llame Ekev. No, acá hay algo, la lección de todo esta para allá está en el nombre Ekev. Y tiene mucho que ver con este concepto de la comida, ¿sí? Del por qué tanto involucrado en esto de Birkat Hamazon y cómo se es antes y después de la comida y qué constituye una seudá que tengas o una comida festiva que necesites sí o sí decir Birkat Hamazon. ¿Cuál es la diferencia en que una persona solo haya comido solo y haga la bendición, a la situación en donde hay más de, o por lo menos 3 personas y hay que hacer zimun, la invitación la invitación a hacer la bendición? Ok, vamos a leer un poco, vamos a empezar primero con el Ari, porque en realidad tiene mucho que ver esto que dice Rashi, pero es exactamente lo opuesto. ¿Sí? La importancia está en el nombre Ekev, pero está primordialmente en distinguir qué es. Seguro lo va a poder enchufar, ¿eh? No tengan, es técnico en enchufar, así que si quieren seguir prestando atención a la clase, ténganle fe. Entonces, Rashi nos dice, Ekev está puesto acá para recordarte que tiene que ser con toda la existencia. No es que si cuidas estos preceptos, vas a tener el beneficio de. Y lo que Rashi dice, espera un momentito, no es así de simple, solo si cuidas. Hay 2 aspectos, el intelectual, racional y emocional, y también el físico. Pero lo que el Zohar nos dice es que la razón por la cual aparece la palabra Ekev es un warning, ¿cómo se dice? Es una advertencia. Cuidado con el nivel de Ekev. ¿Sí? Si vas a cuidar todos los preceptos, te aseguro que no vas a poder cuidar todos estos preceptos que te dio la Torá, a menos que entiendas cómo funciona el nivel de Ekev. ¿Sí? Cómo funciona el nivel del talón. Si no empezás desde ahí, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta otra cosa. El talón es la parte que toca el piso. ¿Sí? En Tisha B'Av
nos dicen, o cuando alguien o cuando muere alguien, la persona es un deudo, le dicen no te separes del piso, ¿sí? Que no te pongas zapatos de cuero, no te separes del piso. Y aparentemente en esta palabra o en este nivel de Ekev está la trampa en donde la mayoría de la gente termina no pudiendo cumplir con los preceptos, no pudiendo recibir no pudiendo recibir el beneficio de lo prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y lo más importante, entender, hicimos la pregunta antes, ¿cómo? Entonces no había en el gueto de Varsovia, no había en la época de la destrucción del templo, no había gente que cumpliera los preceptos, ¿sí? Porque acá dice que si cumplís todos los preceptos, entonces vas a tener todo abundancia y esto y lo otro. Y el problema es que la mayoría de la gente del mundo que cumple preceptos, solo los cumple al nivel de Ekev. Solo los cumple al nivel de lo más bajo, que es el cuerpo. Se va y hace la acción. ¿Por qué? Porque Dios dice que hay que hacerlo. Sí, pero no entiendo, no sé por qué lo tengo que hacer. No, vos hacés. Que cuando hagas lo suficiente, también te va a llegar el conocimiento de por qué deberías de hacer. ¿Sí? ¿No tenés ganas de hacer la mitzvah? Hacé la mitzvah. Total, ¿cuánto mal te puede hacer? Eventualmente, de tanto hacer, te va a empezar a gustar hacerlo. Existe, no sé si seguro, a menos que hayas estado en contacto con el mundo judío ortodoxo, no sabes que es así, pero este concepto existe. Sí, pero nosotros ya entendemos qué quiere decir Naase Benishma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es este nivel de Ekev? ¿Y cómo se lo maneja? Porque tampoco podés deshacerte del nivel de Ekev, ¿no? Mientras estás en este mundo de Tikkun, en este mundo de Malhut, si la emanación sale de Atzilut y pasa por Briah y pasa por Olam Yetzirah, si no llega a Olam Asiá, si no llega a una acción física, no sirvió de nada, no existió. ¿Sí? Fue solo una buena idea. Otro concepto que no es menor que aparece en esta parashá es esta idea de, bueno, esto que anteriormente empecé traduciendo en el capítulo 1 que decía sean cuidadosos en plural, en realidad en hebreo empieza diciendo Kol ha-mitzvah asher anochi metzavha ayom. Ya hemos explicado la parte de el metzavha ayom en hoy, ¿sí? Es como una especie de salvoconducto que nos da la Torah varias veces en el libro de Devarim, en donde dice, ¿sabes qué? Bueno, ya hiciste muchas cosas malas porque ayer no sabías cómo, hazte de cuenta que la Torah te la dieron hoy. Oye, pero desde hoy que lo sabes y lo entendés, olvídate, dejar de decir, no, que voy a ponerme a cumplir y hacer y esto y lo otro, si con todo lo que ya hice mal, olvídate, lo que hiciste mal se cambia hoy porque es como que la Torah te la dieron hoy. Pero el énfasis que pone el Ari es en que el pasuk empiece diciendo Kol ha-mitzvah. Kol es toda, y después en lugar de decir mitzvot dice mitzvah. ¿Por qué decir algo que implica plural seguido de un singular? Porque sabemos que la Torah está mal escrita, está en todas partes, está así con estos problemas se ve que no habían buenos proofreaders, ¿cómo se dice? Editores en la época de la Torah. Sí, pero el Ari dice que simplemente, o sea, si empezara diciendo a mitzvah asher anochi, la mitzvah, ¿para qué decir toda? ¿Sí? Y el Ari también explica que esto tiene que ver con que quien empieza una mitzvah la tiene que terminar.
¿sí? O sea, si decidís que vas a hacer algo, pocas cosas son tan complicadas espiritualmente, si estás esperando abundancia y conectar con ese nivel de shefa en tu vida, que el echar a andar y después borrarse y que otro tenga que venir a levantar ¿cómo se dice? Pick up the pieces, ¿sí? A venir a recoger los pedacitos, a hacerse cargo de terminar de que se haga eso que otro dijo que iba a hacer y lo dejó pendiente. Pero bueno, ¿cómo es esto de lo que Rashi dice que no solo el nivel intelectual y demás? En realidad, el intelectual, el racional, el emocional y el físico, dice el Zohar, son el mismo. ¿Sí? Son el mismo. La emoción, ¿qué es la emoción? Para la mayoría de la gente, lo que sea que el cuerpo le dice. Para la mayoría, el 99,9% de las personas del mundo no tienen emociones puras que provengan de emanaciones de Atzilut, que provengan de la luz del Creador. Eso sería una emoción del alma. La mayoría de las personas funcionan desde, ya lo hemos explicado, Klum y Melech, si viene del Kabed, si viene del hígado, la emoción. La mayoría de la gente funciona y genera emociones, que esas emociones a su vez generan pensamientos que justifican normalmente cómo se siente, que provienen de si lo que tienen enfrente le resulta incómodo o cómodo al cuerpo, si es doloroso o no, si al cuerpo le gusta o no. Entonces, si es incómodo para el cuerpo, se le genera una emoción que dice, debe ser malo. ¿Sí? Como si fuera que todo lo malo que hay en el mundo el cuerpo no lo quiere deseosamente. ¿Sí? Entonces, todo este nivel, el intelectual, todo lo que venga desde la raíz del árbol del conocimiento, Tov Barra, como explicamos ayer a la noche, tiene esta mezcla de lo puro y lo impuro, porque está siempre condicionado por lo que el cuerpo le dice a la persona, no, ¿sabes qué? Pero eso es demasiado esfuerzo, o es molesto, o es incómodo, y por consiguiente, solo alimenta al lado del mal. ¿Todos estuvieron ayer? No, hay algunas personas. Ayer explicamos que la letra del mes, la letra Tet, que controla el signo de Leo y el mes de Leo, el Sefer Yetzirah dice que la letra Tet creó la constelación de Leo, el mes de Av en el año y el oído. ¿Sí? Y sabemos que de los signos, de los meses del año, de los signos del zodíaco, Leo es el único que corresponde al mundo de Atzilut. Todos los demás son distintos aspectos a Binah. Todos los demás son distintos aspectos de los siete niveles inferiores. Y respecto a esto que la Gemara decía acerca de que en la noche de Tu B'Av las novias de Israel se visten de blanco y salen a buscar, no salen a buscar, si se visten de blanco y salen, encuentran su alma gemela. Es decir, si la persona tiene alguna carencia, algo que está buscando, si pudiera en esa noche vestirse de blanco y salir de una determinada forma, encontraría la solución. El Zohar dice que el vestirse de blanco significa deshacerse del mal. Dice, pero ¿cómo la persona se deshace del mal? Dice, es muy simple. El mundo no fue creado inicialmente para que hubiera mal. ¿Dónde entró el mal al mundo? Cuando antes de tiempo, Adán y Javá comieron del árbol de la vida, pero de las 3 sefirot de arriba, de Keter, Jochma y Binah, antes de tiempo, y ese aspecto del árbol de la vida, antes o esa luz que eventualmente se terminó escondiendo, y es lo que hoy conocemos como el Ora Danus,
Si ellos hubieran esperado a Shabbat, podían conectar con eso. Pero como no esperaron esas 6 horas, con lo que conectaron fue con un aspecto intermedio entre las Gimel Rishonot, entre las 3 sefirot de arriba y el resto del árbol, el mundo físico, que se llama Da'at. ¿Sí? El árbol et Adat Tov Berra, el árbol del conocimiento del bien y el mal, de la conciencia de pensar que existe el mal, que existen cosas buenas y cosas malas. Entonces, el Zohar nos dice, la primera vez que aparece la letra Tet, que es la que controla este mes, porque la pregunta es, ¿por qué en este mes tenemos el día más negativo del año, que es Tisha B'Av, y tenemos el día más positivo del año, que es Tu B'Av, porque la Mishnah dice que no hay 2 Hagim en el año más poderosos y más felices que el 15 de Av y que Yom Kippur. ¿Sí? Y pone al 15 de Av, al día de ayer, a Tu B'Av, en el mismo nivel de alegría de Yom Kippur, dice con la única diferencia que generalmente la gente por el conocimiento inadecuado que tienen de Yom Kippur, hacen de Yom Kippur un día de duelo, cuando debería de ser un día como Tu B'Av, donde estés feliz de haber encontrado las respuestas y el beneficio de recibir tu alma gemela. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el día más feliz de una persona? Dice, cuando se une con su alma gemela. Kippur, si la persona entiende realmente lo que significa Yom Kippur, que no es un día, es el último día de la vida en que tendrías que pedir perdón por algo, porque si querías pedir perdón, ¿cuándo le pedís perdón al juez? El día del juicio, en Rosh Hashanah, no 10 días después cuando te está por dar la sentencia. ¿Sí? Y si ya lo hemos explicado, si no lo pueden escuchar en el seminario de Rosh Hashanah, que el proceso de Vidui no es para pedir perdón, es para eliminar impresiones el Ari explica que cada vez que la persona hace algo negativo, esa entidad negativa con la que conecta imprime su nombre en los huesos de la persona y facilita que la próxima vez la persona haga esa misma negatividad mucho más fácil. Por eso es que el Talmud dice que la averá se paga con averá y la mitzvah con mitzvah. El acto bueno, ¿con qué se paga? Con hacer más actos buenos, y el negativo con más actos negativos, porque cada vez es más fácil seguir haciendo actos negativos, no por una cuestión mental, y esto no, metafísicamente esas entidades con las que uno conecta imprimen sus secuencias de letras hebreas de sus nombres en los huesos de la persona, y la persona ya no tiene que salir a buscar esa negatividad afuera, la tiene adentro. Y el proceso de Vidui es solo para eso, es para limpiar esa secuencia, no es para que Dios te perdone de nada. Y y estamos ya, de hecho, lo explicamos ayer, a partir de hoy se permite saludar a la gente cuando uno los ve con el saludo Hatimat Tová, porque el proceso el mes de Leo, Arié es un acrónimo de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Hoshana Rabbah, que es el proceso de juicio y el sello final de Hoshana Rabbah. ¿Y en dónde empieza? En Tu B'Av. Si la forma de entrar en Rosh Hashanah de la manera correcta es extender la conciencia de Tu B'Av a todos los Hagim del mes de Tishrei, incluyendo Elul, que es la preparación para. ¿Por qué? Porque si la persona entiende que cuando llega Rosh Hashanah y Yom Kippur le están dando todo lo que quiere, y por qué la mayoría de las personas no reciben todo lo que realmente quieren en Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque están con una conciencia de carencia, de pedir perdón, de sentirse poca cosa, al revés, tienen que ser días de extrema felicidad. En los primeros 2 días de Yom Kippur, nos dice el Zohar, de Rosh Hashanah, la felicidad no tiene que estar expuesta, ¿sí? Porque
porque el oponente está despierto. Pero después de que escuchaste el shofar, ¿sí?, que es lo que anula al Satán, se acaban de limpiar todo lo que debías, o las clipot, lo que te fragmenta de recibir lo que querés en tu vida con el shofar, y tenés la posibilidad en los próximos 7 días de probarle al universo que sos merecedor de infinita bendición. Vas a llegar a Yom Kippur lamentándote, y yo lo recomiendo. Si vas a un templo en donde el proceso de Yom Kippur es un proceso de lamentación y de sufrimiento, ¿sí?, si esa es la conciencia de que ayunar y las restricciones de Yom Kippur tienen algo que ver con infligirle dolor o angustia al cuerpo, o lo que sea, te conviene ir a jugar golf ese día, ¿sí? Porque por lo menos si estás contento haciendo algo, vas a estar más en sintonía con la energía de ese día, que es un día de infinita entrega de luz. Entonces imagínate, hay una cosa que en la psicología de los niños, que te dicen, cuando un chico se cae, ¿qué es lo que hace que más rápido se levante y no llore y esto y lo otro? No pasó nada, dale, vamos, ¿no? ¿Qué pasa si vos te pones a consolarlo? Entiende que debe haber pasado algo malo. ¿No es así? Vos, un chico, eso es algo que de lo que se habla mucho cuando se los deja en la escuela, ¿sí? Los padres cometen el error, que lo dejan en la escuela y el chico llora y quiere. Entonces, ¿qué hacen? Los padres lo consuelan, le dicen, va a estar todo bien, todo. El chico no escucha, va a estar todo bien, todo. El chico ve que lo que le están diciendo es un consuelo, y un consuelo es algo terrible debe haber pasado, si no, no estarían consolándome. ¿Sí? Cuando uno va a un Yom Kippur sintiendo ¿sí?, no, necesitas que te consuelen en un día en el que te están dando. Si alguien te viene y te dice, mira, iba pasando por el banco, me dijeron, vení, llévate toda la plata de la bóveda que quieras, total, te la ponemos en tu cuenta. ¿Qué le decís a esa persona? Ay, cuánto lo siento, vení, ayunemos juntos, ¿sí? Entonces, Besat Hashem, igual creo que tenemos. Sí, con el ayuno pasa por si tenés solo un día para recibir todo lo que se puede recibir en ese día, no vas a gastar de ese día en comer y en hacer cosas mundanas. ¿Sí? Si toda la energía está en Binah, cualquier cosa que hagas en Malhut te aleja del lugar de donde proviene lo que hay para dar, lo que hay para recibir. En definitiva, y el problema está en no entender en que hay siempre dos niveles, está toda esa parte física y emocional y todo lo que proviene del mundo de Etzadat, del conocimiento del bien y el mal. Por cierto, lo que explicamos ayer es que el Zohar dice, ¿cómo haces para deshacerte del mal? Es sumamente simple. Dice, el mal en sí no es algo que existe en este mundo. De hecho, lo hemos explicado acá, que cuando una persona después va y hace una acción mala, su alma se retira del cuerpo y lo deja solo, porque las almas, por lo menos el aspecto rúa del alma de una persona, nunca entra en contacto con el mal. Nunca. Por eso a las personas tan malas se les dice desalmados, porque el alma, explica el Ari, por lo menos el nivel de Ruach y Neshama, si las personas han adquirido esos niveles de alma, se retiran antes de que la persona haga una acción negativa. Y solo queda el Ekev. El Nefesh es la parte conectada a lo mundano, al 1%. Y el Zohar decía, muy simple, dice, la primera vez que aparece la letra que rige este mes, la letra Tet en la Torah, es en la palabra todo. Cuando dice y Dios hizo la luz y vio que era buena,
¿Sí? Esa es la primera vez que aparece la palabra tet, la letra tet. No hay una letra tet antes que esa. Y dice el Zohar, hay dos palabras más que empiezan con la letra tet. Una es taor y la otra es tamé, puro e impuro. Puro tiene valor numérico 220 y tamé tiene valor numérico 50. Cuando los sumas a los dos, da 270 y 270 es el valor numérico de la palabra ra, razón atzmi. ¿Sí? El deseo egoísta solo surge y solo se alimenta, el ra del árbol de Etzadat Tov Ra, solo se alimenta cuando nosotros permitimos que en esa intelectualidad del árbol del conocimiento es bueno o es malo, ay, soy tan inteligente que me doy cuenta que esto es malo y esto es bueno. ¿Sí? En esa conciencia de no reconocer que todo es bueno si es parte de la creación, la persona lleva esa forma de pensar a sus acciones y mezcla lo impuro con lo puro. Sin embargo, dice el Zohar, si el valor numérico de Taor es 220 y el otro es 50, el radio de mezcla de los dos que tiene el mal es 220 sobre 50. Es decir, hay mucho más puro que impuro. Lo único que hay que hacer es separarlo. ¿No sabes separar el bien? ¿No estás todavía con el entrenamiento o con toda la Torá estudiada para saber exactamente qué es puro? Concéntrate en lo impuro. ¿Sí? Pero concéntrate en lo impuro sin justificarle ninguna pureza. Es decir, esto que yo hago, ¿a quién voy a engañar? Es 100% malo y lo hago porque me encanta hacerlo. ¿Sí? En el momento en que la persona dice esto es 100% malo, empieza su posibilidad de hacer tikkun y de corregirlo. Mientras se confunde a sí mismo diciendo, no, no es tan malo. No, pero no es, porque en realidad tengo una razón por la cual lo hago así, y justifica y mezcla taor de tamé, ¿sí? Mezcla puro con impuro, la luz de lo puro alimenta a lo impuro. Y el Zohar dice, concéntrate en pensar que lo malo es realmente malo. Y si es realmente malo, va a ser lo difícil que te es ir y hacerlo la próxima vez. ¿Sí? El proceso de tikkun solo empieza, de corrección, empieza cuando la persona dice, esto es 100% malo y sabes que a mí me gusta y todavía no estoy en el nivel y lo hago. Pero no me confundo a mí mismo pensando, no, no es tan malo porque esto, porque lo otro. Si la persona piensa no es tan malo, nunca lo va a corregir. La persona tiene que por lo menos asumir responsabilidad de que hace cosas que están mal y no justificarlo, porque dice, solo empieza a desaparecer porque en el momento que le quitaste la luz de lo taor, de lo puro, lo impuro no tiene de qué vivir, porque es mucho más débil en realidad en este mundo, porque es una ilusión. Dice, y se convierte en una vasija vacía, y las vasijas vacías, lo sabemos desde el Tzimtzum, cuando la vasija dijo, no quiero recibir, y se vació, ¿qué le pasó? Se rompió. Es vaciar la vasija de lo impuro, de esta cosa mental que nosotros hacemos de justificarnos. Y bueno, pero estuvo bien que le grite, porque en realidad era por su bien. No, vos sabés si fuiste reactivo o no. ¿Sí? Por más que después quieras justificarte. ¿Y el arrepentimiento? El arrepentimiento es para aquellos que realmente lo saben hacer, no decir, ay, lo siento, sino aquellos que saben cómo tashub hei, cómo restaurar la desconexión entre el malhut y las otras letras del yud kei vav kei, es tan poderoso como identificar, pero creo que podemos ser mucho más efectivos en identificar las cosas negativas que hacemos que en hacer teshuvah. Hacer teshuvah es un mérito que no todo el mundo tiene. ¿Sí?
son como esas cosas que, o sea, decir estoy arrepentido y todo, pero saber hacer teshuvá, que es ir y restaurar la conexión tashub hei, agarrar la letra hei del yud kei vav kei, que la separamos de yud kei vav, ¿sí? por el karet, la desconexión que hicimos en ese acto negativo. No todo el mundo, no es tan fácil como la gente dice, pero sí. Eso es sentirse mal al respecto, pero eso no es hacer teshuvá. Igual ahora, la semana que viene, las próximas 2 semanas, ya vamos a empezar a hablar de qué es realmente hacer teshuvá. En definitiva, el Ari nos dice, tenemos que recordar que hay, que la Torah también posee un alma, tiene un cuerpo y un alma. El cuerpo son los aspectos legales de la Torah y actúan como una ropa. Y de hecho dice, los sabios se refieren a la Torah como el cuerpo. Dice, también hay una dimensión interna y esta es el alma. Esta es la razón por la cual los ángeles se quejaron con Dios, argumentando del por qué le iba a dar, para qué les iba a dar el cuerpo de la Torah. Perdón. No es exacto. Dice, esta es por lo cual los ángeles dijeron, pon tu gloria sobre los cielos. Sí, esta es una frase del Salmo número 8. Pon tu gloria sobre los cielos, puesto que como Moshe había argumentado, ¿para qué necesitan ellos el cuerpo de la Torah? Puesto que ellos no tienen ni celo ni odio, y las leyes tales como no matarás, no harás esto, no harás lo otro, no les aplican a los ángeles, estamos hablando, ¿no? Por eso es que ellos solo deberían de pedir la dimensión interna de la Torah, la cual nunca tiene que llegar a expresarse en el cuerpo y en las leyes. Porque sabemos que esa dimensión interna, dice el Ari, esa es la verdadera Torah, ese es el nivel más alto, dice el Ari. Esto explica por qué aprendimos lo que aprendimos del siguiente pasaje que aparece en la Mishnah, donde dice, Moshe recibió la Torah del Sinai y la transmitió a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas. Y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Dice, es importante remarcar que con respecto a Moshe, dice que Moshe recibió la Torah, mientras que Yoshua dice transmitió, o le fue transmitida. O sea, ¿cómo le llegó a cada quien? Moshe la recibió, por decirlo de alguna forma, y a Yoshua le fue transmitida. Pero también se podría haber dicho, bueno, a Moshe se la transmitió Dios, o el monte Sinai, como dice ¿sí? E inmediatamente después, dice la Mishnah, dice Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, no dice ni recibir ni transmitir. Dice, pero finalmente dice, los profetas se lo transmitieron a los hombres de la gran asamblea. ¿Por qué no está puesto todo con el mismo verbo y por qué a algunos les falta y a otros no?
Dice, tenemos que entender que transmitir implica forzárselo a alguien. Dice, puesto que está escrito, de la misma forma, transmitir, cuando le pasaron a la gente el mando de ir a la guerra contra Midian. ¿Sí? No es que, bueno, acá está la cantidad de números de voluntarios para ir a la guerra. ¿Quién quiere ir? ¿Y quién quiere ir a la guerra? Y casi nadie. Bueno, no. Hubo que decir, bueno, ustedes que tienen tal edad, que es el otro, van a ir a la guerra. ¿Sí? Masra o Masru, dice la Mishnah, de cómo es el verbo que utiliza como diciendo fue impuesto. Dice, y por esto tenemos que entender que así y todo, que la Sagrada Torá es más grande que dice, es más larga que darle vuelta a la tierra y es más ancha que todos los océanos, Moshe se la tuvo que transmitir a Yoshua en contra de él, a la fuerza. ¿Por qué? Porque no era posible para él recibirla en su propio mérito. No tenía suficiente vasija para que le dieran toda la Torá y que la entendiera toda y la recibiera toda como Moshe, que en realidad Moshe estuvo 40 días en el monte Sinai, y dice el Midrash, los primeros 38 días, todo lo que Dios le decía de la Torá se lo olvidaba. Finalmente, en el último día, cuando llegó a ese nivel absoluto de humbleness, de humildad, de decir, bueno, qué vergüenza, o sea, vine hasta acá y no sirvo ni para esto. Recién cuando llegó a ese nivel absoluto de humildad fue que todo lo que le habían dicho los 38 días anteriores estuvo fresco en su memoria y pudo recordar toda la Torá. Pero había que ser alguien muy grandioso. Dice, sin embargo, y no voy a leer todo porque es largo y quiero llegar a la sección del Zohar, dice, sin embargo, Yoshua, y no dice ni transmitió ni recibió, a los ancianos de Israel y a los profetas. ¿Por qué? Porque dice que cuanto más cantidad de gente hay para recibir el conocimiento, más posibilidad hay que ese conocimiento llegue completo. ¿Por qué? Uno se acuerda un poco, el otro se acuerda otro poco, y al final entre todos los que están del otro lado terminan habiendo recibido todo el conocimiento. Pero lo que quiero ir con esto, Yoshua era la persona más cercana a Moshe. Y no era un tipo, está bien que él en su humildad actuaba de sirviente y demás con Moshe, pero era un príncipe de Israel. Yoshua no era un tipo cualquiera, era un gran sabio, era un tipo muy humilde que se quedaba y arreglaba después del Sanedrín y todo esto de cuando se juntaban los ancianos y demás, pero iba a ser el próximo gran maestro de Israel. Y sin embargo, en él, y era la persona con quien Moshe más conexión tenía, era a los palos. Porque hay que entender que era a los palazos el entender, era forzado el conocimiento. Y esto hay que entenderlo cuando uno quiere, cuanto más uno quiere acercarse a un maestro o a un conocimiento grandioso, al haber menos cantidad de gente, porque la mayoría de la gente no quiere el gran conocimiento grandioso, la mayoría de la gente quiere el entretenimiento semanal, ¿sí? De la clase de Zohar. No es un juicio a ninguno de ustedes,
me incluyo en esto, a la mayoría de nosotros nos gusta el excitement de leer algo nuevo y de descubrir, mira, esto quiere decir esto, y eso que hacen en los templos como una costumbre que cuando le preguntas te dicen, hay una sgulá, como una creencia de que tiene un poder, que sé yo, comerse las miguitas que quedan de cortar la jalá de Shabbat. Y lo lees en el Zohar y entendés todo lo que existe detrás de esa tontera de comer las miguitas, y decís, wow. ¿Sí? Pero la mayoría de nosotros nos pasa que lo que nos interesa es esa emoción del nuevo conocimiento. Pero acercarse verdaderamente, estar más cerca, implica estar dispuesto a recibir los palazos. ¿Sí? Porque solos no estamos todavía con la vasija de recibir todo ese conocimiento, y sea que el palazo que te pega el maestro o es el palazo que te pega la vida. ¿Y para qué te lo pega? Para que sueltes lo que no está dejando que la vasija se llene de luz, ¿sí? Lo que le está dando energía a lo impuro, que parece que no es tan grave, que no es tan impuro, ¿sí? Pero okay. Vamos a la sección que les mencioné del Zohar y después cerramos por qué el nombre Ekev. El Zohar en la parashá de la semana, en el versículo 22, nos explica lo siguiente. Dice, primero que nada, el Ari durante toda esta explicación de la porción de Ekev constantemente hace mención de la historia del niño del Zohar. Y esto tiene que ver, y yo para no leerlo todo porque es muy largo, les cuento la historia. Esta sección que estamos leyendo es una sección que viene de Fiel. Hay una sección en el Zohar que se llama el fiel sirviente. Y no es claro quién es realmente el fiel sirviente. No habla de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque cuando el fiel sirviente habla, que podría ser Eliyahu Anabí, hay momentos en donde dice, mientras el fiel sirviente estaba hablando, la sagrada luminaria se acercó y dijo tal cosa, y la sagrada luminaria es Rabbi Shimon. La cosa es que mientras este fiel sirviente estaba explicando qué quiere decir, hay una sección en la porción de esta semana que dice, comerás y te saciarás y bendecirás a Dios en la tierra buena, o en la buena tierra, que se puede interpretar, bueno, cuando llegues a Israel y comas una cierta cantidad de pan, o sí, y estés saciado, después viene la tecnicalidad de qué quiere decir saciado. Unos dicen haber comido pan del tamaño de un huevo, otros dicen del tamaño de una aceituna, ¿sí? Y otros también dicen, bueno, en la época de Brajá de la tierra de Israel, las aceitunas eran del tamaño de un huevo. En realidad la cantidad de pan que tiene que haberse comido para hacer Birkat Hamazon, la bendición después de la comida, es del tamaño de un huevo, no de una aceituna. Pero se utiliza la palabra migas, como migas de pedacitos de... Y hay una costumbre, sobre todo en los templos sefaradim, de que cuando se hace amotzi en Shabbat, y la persona que hace amotzi reparte el pan, la gente se acerca y come las miguitas de pan, y dicen que estas miguitas de comer, estas miguitas de pan, es una conexión con sustento. Y te le preguntas a la gente por qué, dicen, es una costumbre, o bueno, porque como apreciás lo chiquitito, las miguitas. Y vamos a leer del Zohar de dónde proviene eso.
Y esa es la diferencia otra de las diferencias en hacer toda la mitzvah. ¿Sí? Es hacer desde el talón, desde lo físico. El talón es el mundo de Malhut y toda es sabiendo el verdadero significado esotérico que tiene, haciéndolo con la Torah externa. Sí, vas a hacer amot, sí, vas a hacer así, te vas a lavar las manos, las halajot, las leyes, pero sin la conciencia, sin entender esotéricamente qué ocurre cuando haces, no estás haciendo kol la mitzvah, no estás haciendo toda la mitzvah. ¿Sí? Y te cae la consecuencia de aquel que hace la mitzvah a media. ¿Sí? Lo mismo que el que te dice, y sí, yo voy y hago, y después no llega. Es más o menos lo mismo. Al punto que en el Zohar dice que la persona que hace amotzi y no hace la mitzvah completa de decir Birkat Hamazon y hacer Maim Ahronim, lavarse los dedos después de la comida antes de hacer Birkat Hamazon y demás, o la persona que hace todo eso pero no sabe por qué lo hace, es como si hubiera robado la comida que comió. Pero por una razón muy simple. ¿Sí? No intento pasarles responsabilidades que ahora tengan que empezar a hacer todo esto, pero es entender lo siguiente: ¿para qué te dieron esa comida? Para que hicieras algo muy específico, que es lo que ya explicamos hace un par de meses, la transmigración de almas, elevar nitzotzot, elevar chispas de almas de entidades y de cosas que están atrapadas en la clipa, que solo en los distintos niveles, en los distintos mundos, que solo se eleva a través de una persona apta, que hace una seudá apropiadamente y que la termina, pero también requiere la conciencia. Y la conciencia es esto de unir Ekev, de unir el talón con Atzilut, con lo cual vamos a terminar. Es mejor no comer pan, ¿sí? La pregunta es válida, ¿sí? Si es tan riesgoso, pero por otro lado tenemos lo que hablamos la semana pasada, de la persona que decide que no va a hacer una mitzvah de la Torah porque le va a salir mal, o porque como el rey que dijo, no, como tengo profecía y puedo ver que mi hijo va a ser negativo, entonces no me caso y no tengo hijos. No, eventualmente la persona tiene que llegar al lugar de hacerlo completo, pero también existe el concepto del poder de una sola mitzvah, el poder de hacer una sola cosa, pero hacerla bien hecha. Tal vez de lo que el mundo depende de vos es de cómo haces esto. Dice el Midrash que la razón por la cual Jacob le tenía terror a Esav, siendo que Jacob era un gran tzadik, era porque él sabía que en el precepto de darle honor a su padre, nadie era mejor que Esav con Isaac. Entonces él sabía que el poder de una sola mitzvah hecha 100% es como hacer toda la Torah. De hecho, hay una frase que decimos todas las mañanas que dice que Eliyahu Hanabí dijo que aquel que estudia 2 alajot por día tiene garantizado el Olam Haba, el mundo por venir. Y el Zohar dice, ¿a qué 2 alajot se refiere? A una sola, que la persona la entienda desde lo físico, de cómo se hace físicamente y qué significa, y la otra alajá es el espíritu, es entender esotéricamente por qué se hace y cómo y en qué se piensa y demás. Yo creo que en realidad la gente que no hace, que cuando come pan, si ya tiene la intención de hacer amot y demás y todo esto, no hace todo el resto, generalmente es por una cuestión o de vagancia o de tiempo. No, bueno, pero vamos a hablar de la gente que sí sabe, o que tuviera acceso a decir, bueno, sé leer hebreo o sé leer una fonética, no sé leer hebreo, voy a solo escanearlo, lo que sea, pero que tiene deseo de hacerlo y después no lo hace porque no tiene tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo?
Generalmente, o sea, ¿por qué? Porque estamos siempre apurados. ¿Por qué estamos siempre apurados? Porque vivimos en un mundo en que hay que ganarse la vida, ¿no? Si uno entiende el poder que tiene, la conexión que hay entre el sustento y el respeto al sentarse y comer pan, se pasaría todo el día comiendo pan y tratando de hacer Birkat Hamazon bien y no yendo a trabajar. Porque según el Zohar es mucho más efectivo hacer una seudá y hacer, si estás haciéndolo con la conciencia adecuada, no si estás, comiste, si estás para sacártelo de encima. Ok, vamos a, pues si no pasa, ya es tarde. Entonces, cuando el faithful shepherd, ¿cómo se dice? El fiel pastor está contando esto, Rabbi Shimon Bar Yochai le viene y le dice, mira, esto es como lo que nos pasó ese día que íbamos viajando y llegamos a es alucinante la historia, búsquenla, está en el Zohar, después a ver, esta noche vamos a publicarla para allá. Es en del versículo 21 en adelante. Dice Rabbi Shimon que llegó con sus alumnos a un hotelcito, a un inn, una posada, y que había un chico de 5 años que se levantó y que puso la mesa como si tuviera 20, dice Rabbi Shimon, y puso 2 jalot en la cabecera para que Rabbi Shimon hiciera la bendición de Amot si se iban a comer, y puso y puso la mesa mirando hacia el norte, dice, y una vela mirando hacia el sur, y da toda una especificación. Y se retiró. Y Rabbi Shimon y sus alumnos quedaron impresionados de cómo este chico, 5 años, había hecho todo esto, y después de que empezaron a hablar y el niño se acerca a ellos y les dice, no hablé antes porque tenía miedo que como ustedes son ancianos y yo soy un niño, tal vez no me escuchen. ¿Puedo hablar? Y Rabbi Shimon le dice, decinos lo que tenés para decir ángel de Dios. Lo llama Malach Hashem, ¿sí? Mensajero de Dios al nene. Y el nene empieza a explicarle a ellos, y Rabbi Shimon dice, nosotros aprendimos cómo se hace Amotzi y el simbolismo y el significado y todo lo que está alrededor de este niño de 5 años que vino a enseñarnos. Algo parecido a lo que hablamos en el Shabbat pasado de este profeta, este niño que... Okay. Y de lo que les cuenta lo siguiente. Este chico de 5 años. Dice, en la interpretación esotérica de el dueño de casa o el dueño de la casa es el que tiene que romper el pan, es así porque el dueño de la casa es el pilar o la columna central de Zeirampin. Dice, en Shabbat se necesitan 2 porciones de pan jalá como mínimo, porque estas 2 porciones en las cuales la persona que hace la brajá sobre el pan pone sus 2 manos, cada mano tiene 5 dedos, dice, son las 2 letras Hei del nombre Yud Kei Vav Kei. La letra Hei tiene el valor numérico 5. Dice, y la persona que se pone en medio es la letra Vav, él se convierte en Zeirampin. Pero, dice, para que no parezca que él es un glotón, porque ahora de repente él ya no es una persona y son 2 pequeñas halot, ahora estos son metafísicamente como todos la misma cosa. Una gran jalá aquí, que es una letra G y la otra letra G de otro lado, y la persona es Zeirampin, es la letra Vav de Zeirampin. La letra Vav tiene valor numérico 6 y Zeirampin tiene 6 sefirot.
Dice, para que él no parezca un glotón, dice, es que debe porcionar después de la bendición pedazos de pan del tamaño de un huevo. Y dice el niño, ¿qué quiere decir del tamaño de un huevo? No podía decir la Torá, para que no haya confusión, si olivas o huevos, no podía decir tal cantidad de peso. Si ellos tenían el shekel, sabían cuánto era un peso de plata, o sea, había una medida de peso. ¿Por qué no decir tantas partes de esta cantidad, o medio shekel, o un cuarto, o 3/8? Había medida de peso. ¿Por qué decir huevo? ¿Acaso cuando hay algún cocinero acá? ¿Sí? Debe haber alguien que cocine. Cualquiera que cocina profesionalmente nunca, y hace recetas, por ejemplo, en una panadería en donde se estima que hay una cierta calidad estable, el huevo no se mide por unidades. El huevo se mide por centímetros cúbicos. Si no, corres el riesgo de que si tenés una masa grande donde se piden 1000 huevos, si son 1000 huevos así de chiquititos, le pusiste la mitad de huevo que lo que tenías que poner. Se mide en centímetros cúbicos. Porque el huevo es inestable, no son todos iguales. ¿Por qué no decir un peso? Entonces el niño les pregunta, ¿qué quiere decir del tamaño de un huevo? El huevo representa, porque es como una cosa redonda, un punto, representa la letra Yud, del Yud Kei Vav Kei. Dice, y también la letra Yud de el nombre Aleph Dalet Nun Yud, ¿sí? Que a veces se ven juntas las dos letras Yud de Yud Kei Vav Kei. Hay algunos sidurim en donde no se escribe el nombre de Dios, aparecen dos letras Yud juntas. Es de la permutación del nombre Yud Kei Vav Kei y Aleph Dalet Nun Yud juntos, queda una al final y una al principio. Entonces, dice, del nombre Aleph Dalet Nun Yud, que es más pequeño, es como un olivo. ¿Sí? Es una yud, pero de un nivel inferior. Dice, estas migas, les dice este chico de 5 años, dice, corresponden a las gotas de esperma desperdiciadas, ¿sí? Que es el principal bloqueo del sustento. Dice, por eso la pobreza corre a aquellos que no le dan importancia a las pequeñas migas de cuando se corta las halot del Shabbat y la tiran a esas migas en un lugar inapropiado. Es decir, agarran y las tiran a la basura. Por eso la idea de comer las migas que quedan de las halot, sabiendo que son la corrección, el tikkun, o sea, que darle aprecio a esas pequeñas partes de pan corrige las desconexiones de los pequeños las pequeñas gotas de esperma, dice, desperdiciados. Por eso dice, aquellos que quieren corregir eso le prestan atención a eso, y a los que no, a los que lo tiran como si fuera basura, porque son miguitas, dice, la pobreza los persigue. Dice, y tenemos que entender que cuando la persona deja tirado las migas de la seudá, dice, entonces él siempre se queda ahí. Dice, porque ¿qué pasa? Todo el proceso de hacer netilat, de maimajonim, de todo esto, es porque comer es algo sumamente peligroso espiritualmente. ¿Por qué es peligroso espiritualmente? Porque es algo que necesitamos para vivir, pero es físico. Es sumamente físico. O sea, cuando estás comiendo y disfrutando, dicen que habían algunos tzadikim que trataban de comer comida que no sea rica, ¿sí? Para no involucrarse en algo que es tan físico. Rabbi Nachman de Breslev dice que ponía una silla al lado donde comía
y dejaba que su alma se corra y esté sentada en la silla y que su cuerpo coma para no intoxicar a su alma con el placer de comer, ¿sí? Porque es algo, dice, mundano. Sin embargo, lo que se requiere de nosotros es algo distinto, porque nosotros somos una generación más avanzada que la de todos esos tzadikim. Si nos toca estar en este mundo ahora, después de ellos, somos más avanzados que esos tzadikim. Tal vez en el aspecto físico que tiene este mundo, no parece así, pero está escrito en el Talmud que en esta época en la que nos toca vivir a nosotros, en la época del Gemara Tikkun, el que no hace el mal es como los tzadikim de la época de la Torá. Dice, y aquel que estudia Torá es como los Tanaim, como los que escribieron el Talmud. ¿Por qué? Porque en un mundo de caos como en el que estamos nosotros, en donde todo es clipá y todo es, ¿sí? Venir a tomar una clase de Zohar un día de frío tiene un mérito tremendo, porque somos una generación más avanzada, porque estamos en el tiempo, la humanidad no hace otra cosa que corregirse, por las buenas o por las malas, pero constantemente se corrige. Continúo solo para terminar el tema de lo de solo una frase más. Y acuérdense que si nosotros somos vistos como tzadikim, solo por venir acá, continúa diciendo lo siguiente. Decía entonces, cuando la persona come, es peligroso porque el oponente, el Satán, está ahí presente. Dice, sin embargo, al principio, él viene como un invitado. ¿Sí? Él viene como un invitado. Está ahí y está viendo, ve que hay un dueño de casa que tomó control, que está meditando con las 12 halot para hacer amotzi en Shabbat, o por lo menos con 2 halot, y ve que hay alguien que está en control, que está... ¿sí? Pero la persona después comió... bueno, después hacemos el Katamazón y después no sé si sí, si no, si esto, lo otro. Dice, en el momento en el que esas migas, el pan, todo eso quedó, se le está faltando, ya no se le tiene el respeto y la apreciación. Él dice, parece que ya no hay jefe en esta mesa. Dice, y ahí él deja de ser un huésped y se convierte en el host. ¿Cómo se dice el host? Como en el que invita, en el dueño de casa. Dice, cuando él es dueño de casa, persecute, ¿cómo se dice? Acusa a la persona y lo juzga. Dice, tenemos que entender también que la palabra lechem significa Torah. Dice, y lamentablemente, dice, para aquel que tira las migas y no le da importancia y todo esto, dice, por más que pida misericordia, dice, nadie lo va a poder ayudar, por más que se le tenga lástima. Y escuchen esto. Dice, la razón por la cual la palabra miga es utilizada y se le dice migas al tamaño de las aceitunas, es porque estas migas le corresponden a los justos. ¿Sí? Es decir, nosotros que estudiamos una clase de Torah, aunque sea una vez por semana, y estudiamos Zohar y todo esto, estas son nuestras migas. Los que vienen a Shabbat con nosotros saben que hay algunas personas que hasta se pelean por las miguitas, pero por lo menos es bueno saber por qué, porque sin el entendimiento correcto no es lo mismo que nada, ¿sí? No es ekev, es solo el talón, o es la mitzvah no completa. Dice, estas migas, se refiere estas migas a las que nos referimos son llamadas
aceitunas, dice, porque estas aceitunas son las que le pertenecen a los justos, a Yesod, Tzadik. Sabemos que Tzadik y Yesod, Yosef, Tzadik, la palabra Tzadik siempre se refiere a Yosef, y Yosef es el nivel de Yesod, o de Yesod de Zeir Anpin. Dice, estas uvas le corresponden a los justos, Yesod, porque son quienes las apretan, estas aceitunas, pues estas aceitunas son las 6 sefirot de Zeir Anpin, y de ellas estos justos extraen el aceite, que son los secretos de la abundancia. Dice, y sigue diciendo, solo da una frase que dice, dice los invitados a la Seudá, ¿sí? Orej, dice los invitados, queriendo decir estos justos, tal como está escrito, el camino de los justos son como las gemas frente a la luz del sol. Esta es una frase de Mishlei 4:18. Y también está escrito que las bendiciones caigan sobre la cabeza de los justos, puesto que son la vida de este mundo. Por eso es que aquellos que participan de la Seudá, refiriéndonos, dice el Zohar, a los justos, Yesod, son los que después hacen la bendición, hacen Birkat Hamazon. Porque hace falta por lo menos 3, había una explicación anterior de la diferencia que hay. Dice que es especialmente más importante que la persona sea cuidadosa en decir Birkat Hamazon cuando está solo, porque cuando hay Zimun, cuando hay 3 personas con quien decir Birkat Hamazon, en el momento que se hace el llamado de Ablan y Nevarej, ¿sí? Se llama a bendecir, el Satán se da cuenta que le están por dar entre estas 3 personas y se va. En cambio, cuando la persona está sola, se queda a ver, hay lugar para quién es el invitado, quién es el que manda. La verdad que es mucho más largo y es muy, muy lindo esta sección del Zohar, pero vamos al Eked y cómo es que si nosotros somos más elevados que esas generaciones de Tzadikim, ¿cuál es nuestro trabajo? Más allá de que igual tenemos el trabajo de hacer la parte física de la Torah. Pero hay una parte mucho más elevada de la Torah que en aquellos días solo los tzadikim podían cumplir. Porque solo el que estaba absolutamente conectado con la iluminación de la Torah podía entender que hay un mundo más allá de la materia. No hablo de podía creer, ¿sí? Porque la gente creía que había un Dios, ¿sí? Pero entender, sentir que hay un mundo más allá de la materia, solo esta generación, hace 50 años atrás, le decías a alguien, ¿sí? Vas a agarrar un aparato, así, ¿sí? Y vas a apretar un botón, uno, si ya lo tenés en la memoria de tu teléfono, y vas a llamar a alguien en Europa, sin cable, sin nada físico, sin ningún tipo de conexión física, vas a hablar por teléfono con alguien en Europa. Se lo decías a Graham Bell, que inventó el teléfono, y no te creía.
¿sí? Porque hacía falta el cable, porque hacía falta lo físico, lo material. Sin lo físico no había conexión. Esta generación, el más ignorante en lo espiritual, entiende que hay todo un mundo mucho más grande que lo físico. ¿Sí? Y en eso esta generación es tanto más avanzada espiritualmente que cualquier otra que existió antes. Es decir, que nosotros ya es parte de la naturaleza, por solo ser un ser humano vivo en el mundo civilizado, el entender que hay todo un mundo no físico que existe. ¿Sí? No tengo que creer. Tal vez no sé cómo funciona, pero sé que existe y que funciona. Nosotros estamos acá y somos el Ekev de nuestro ser. Somos el talón, nuestro cuerpo físico en este mundo físico es lo más bajo de lo que realmente somos. Pero hay toda una existencia espiritual nuestra que existe y se extiende hasta el Ein Sof, hasta el mundo infinito. Todo lo que existe, ¿no querés creer que todavía estamos unidos, la luz y la vasija, en el Ein Sof? No al principio de la historia, sino en el Gemara Tikkun, que toda la corrección del mundo ya ocurrió y que esto es solo un residual de la ilusión, porque como el tiempo, el espacio, el movimiento no existe, y va a haber un Gemara Tikkun, y va a haber una unificación total entre la luz y la vasija, eso también ya existe. No lo podés ver todavía, estás bajo el velo de la ilusión del mundo de la emanación de Atzilut hacia abajo. Por lo menos sabe que todo lo que existe en este mundo físico existe en pensamiento en Atzilut. ¿Sí? En el pensamiento de la creación, en el Makshevet Abriá, estaba todo lo que iba a ocurrir en este mundo físico. Todo. Con la diferencia que acá cobra forma física y allá no tiene fisicalidad. Es decir, que hay toda una 99,9% de tu propia existencia que no está en este mundo físico acá ahora. Está todo hasta llegar a Atzilut. Seguro nosotros sí, porque provenimos de este Am Israel que emanó desde Atzilut. Es esta 70ª parte del alma de Adam Kadmon que proviene de Atzilut. Es decir, nuestra esencia está enraizada en este mundo y nuestro cuerpo es el Ekev, del talón, pero nuestra verdadera existencia se extiende todo hasta Atzilut. El verdadero trabajo espiritual, además del Birkat Hamazon y demás, todo esto, es entender lo grandioso que somos en realidad y que toda esa otra parte de nuestro ser no puede comer pan, no puede tomar café, no puede... la forma en como uno extiende los límites de la Kedushá es hacia arriba y eso hace que se extienda hacia los lados y mejore nuestra vida. ¿Qué quiere decir hacia arriba? No es que como para darle placer a lo mundano y nada más. No, si igual tengo que comer, por lo menos hacerlo algo místico. ¿Qué quiere decir hacerlo algo místico? Por lo menos entender que toda la existencia de Atzilut, de lo más alto, en donde mi alma también llega, donde yo estoy conectado con eso, sabe que el café existe, sabe que el café expreso, con la espumita, ¿sí?, que el azúcar no se hunde, cuando sale perfecto, ¿sí?, sabe que eso existe, sabe que esa perfección de un café perfecto es posible, pero no sabe qué gusto tiene. Al único que le toca probar el gusto de ese café es al Ekev, a la parte física. Y yo puedo hacerlo algo egoísta de los mundos del caos y del ego y quedármelo en el cuerpo, o puedo decir, ¿sabes qué? En este momento, con esta barajá que voy a decir, que estoy habilitando la energía a otros, estoy reconociendo que no es solo esto físico que está enfrente mío, que en Atzilut
sientan el gusto que tiene este café. Este café, esta pizza, no es que para ser un tzadik tenés que estar todo el día rezando, no. Podés estar en pata, viendo una película, tomando Coca-Cola y comiendo pizza, y puede ser algo sublime. ¿Sí? Si no te olvidás que eso, el mundo que te rodea, lo que estás comiendo, es solo el éker, es solo el talón, y que todo lo demás se alimente de luz, depende de solo un pensamiento. Solo un pensamiento. Eso es bajar el cielo a la tierra. ¿Sí? Imagínate cuando empezás a sentirte que vos no tomaste, vos, es una experiencia sublime. ¿Sí? Entonces por ahí también te va a ser más fácil después acordarte de decir una braja antes o después, pero empieza desde la conciencia. El tikkun de nuestra generación es empezar a pensar como Dios, no creer en Dios. Pensar que tenemos la capacidad de arreglar todo este mundo, todo el caos que existe en este mundo, un solo ser humano lo puede arreglar. Si se cree capaz de. ¿Sí? Tipo Matrix, ¿sí? El Neo. ¿Por qué? Porque para eso nos pusieron acá. Cuando Dios preguntó, ¿nace Adán? ¿Hacemos un hombre? Nosotros dijimos, bueno, dale, vamos otra vez. Vamos a ver si esta vez le hacemos tikkun, de taken, ¿sí? Si corregimos el mundo, que lo dejamos pata para arriba en los mundos del caos. Gracias.